Hey, lo que estás por escuchar es la precuela oficial de Digimon Tamers. Así es, esta es oficial, es canon referente a todo el universo de Digimon Tamers. Esta fue escrita por Chiaki Konaka, que fue el guionista original de Digimon Tamers y fue ilustrada por el ya conocido Kenji Watanabe. Fue publicada, dio a luz en el año del 2002, y como lo mencioné hace un momento, narra los hechos anteriores a la historia que conocemos todos sobre Digimon Tamers. Así es, acerca de la pandilla salvaje. Y bueno, sin más me retiro sin antes agradecer por todo su apoyo y me sería de gran ayuda que dieras like o compartieras este contenido con tus amigos. Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima. Proyecto Digitamer X presenta Era solo comienzos de octubre, pero el aire era tan frío que ya era como en pleno invierno. Aunque nació y se crió en el área de la bahía, aún no se podía acostumbrar al tiempo de Palo Alto. Mientras empujaba el carrito por el aparcamiento del supermercado hacia su coche, se dio cuenta de que había olvidado de comprar los suplementos que había pedido Jackie, su compañera de cuarto. Queriendo volver rápidamente a su coche para huir del viento, se paró en medio del estacionamiento, insegura de qué hacer. En ese momento, de golpe, paró frente a ella un viejo Dodge con un sonido viejo. Tú eres Daisy, ¿no es así? Un joven japonés, o quizá chino, le sonrió agradablemente. No me llame así, no le conozco, así que no estoy segura de que deba llamarme por un apodo que ni siquiera me gusta. Oh, lo siento, soy Xian Yuli, del Centro de Investigación McCoy. Puede llamarme Tao, todos lo hacen. ¿McCoy? ¿El niño Floretena Rob McCoy? Se sorprendió. Ese hombre sin arte asiático se parecía muy lejanamente a la imagen que asociaba con el profesor McCoy. Muy bien, Tao. Y supongo que quiere algo de mí. Por supuesto, por eso he estado buscándola. ¿Buscándome? La razón por la que Tao la buscaba era para pedirle que se uniera en el centro de investigaciones del profesor McCoy. Todo lo que sabía del profesor McCoy eran los rumores de que era un estudiante de escuela avanzada que había pasado un tiempo con su ídolo John C. Lilly y los delfines en Hawái. Para una de estas cosas, su investigación estaba fuera de lugar. La única razón por la que aceptó hablar siquiera con ellos fue que Tao la notaba de una manera ingenua, pero pronto descubriría que ya estaba casado con una mujer japonesa. El centro de investigación McCoy era una casa de campo en forma de L, no muy lejos del campus universitario. Allí se dirigió la tarde siguiente. El edificio parecía aún estar en proceso de convertirse en un centro de investigación, y ni los mainframes ni las terminales habían sido instaladas. Cajas de documentos sin clasificar ocupaban cada espacio en el suelo. ¡Hey! Daisy ha venido. Una tierna sonrisa iluminó la cara de Tao tan pronto como la vio. Había un par de estudiantes allí. Estaba Babel, un tipo negro, delgado, que había empezado la universidad, y Corley, una mujer india increíblemente hermosa. Al parecer, también había un estudiante japonés que también participaba en el proyecto. Todos tenían un área diferente en el centro. Babel era físico teórico, Corley era teórica cuántica, y Tao era de lenguajes de comunicacación. Y la propia Daisy estaba estudiando software y robótica. Su apodo venía de la canción HAL 9000, que el más famoso de Ace cantó en sus últimos momentos. La única cosa que tenían en común era en que ninguna de sus disciplinas era convencional. ¿Por qué en la Tierra estaban todos reunidos aquí en McCoy? Su curiosidad se despertó. Cuando el profesor finalmente llegó, no era para nada como ella se esperaba. Utilizaba una gran cantidad de términos hippies de los años 70, pero no usaba una camiseta teñida y tampoco hizo el signo de la paz cuando él se presentó. Hablando con él, se enteró que mientras había estado estudiando con Lily, fue aquí en la costa este, y no en Hawái, y McCoy nunca había tocado un delfín, pero todos le llamaron Dolphin. Estos apodos suenan como si estuvieses en una banda o algo. Quizá, pero vamos a ser el equipo más caliente en Palo Alto, dijo el flaco Babel mientras se estiraba. ¿Haciendo qué?
Estamos intentando construir un nuevo mundo. ¿Eh? Corley empezó a guardar silencio. Su hermosa y larga cola de caballo negra se balanceaba lentamente. ¿Un nuevo mundo? ¿Querría decir una especie de simulación? McCoy Dolphin fue el que respondió. Sí, estaban haciendo una simulación de construcción de un mundo, pero lo único acerca del proyecto era que en ese mundo iba a estar en la red, y las criaturas que iban a dar a luz eran totalmente originales. Será la creación de vida mediante inteligencia artificial. La primera convocatoria de la Sociedad de Inteligencia Artificial fue en 1987. El equipo de McCoy fue fundada 3 años antes de eso. Crear vida no debe ser fácil, aunque el verdadero Dios no tuvo muchos problemas, supongo. Daisy encontró difícil llevarse bien, a diferencia de Tao. También había alguien. Tenía el pelo hasta la cintura y rara vez mostraba emoción. Era taciturno y algunas veces hablaba en frases crípticas para sí mismo. Lo único que parecía importarle era la manera de supervisar el mundo de la red desde el exterior. Ella no sabía quién le había dado el nombre, pero era llamado Shibumi, aunque vagamente debe significar algo así como Zen. No tardó mucho en hacerse amiga de otros y pronto se dio cuenta de lo que tenía que hacer. El equipo de jóvenes, la pandilla salvaje, como se llamaban a sí mismos, hablaron de sus avances y metas en chino para llevar. Tenían una vaga imagen de las criaturas digitales, pero no podían entender cómo realmente sería la vida original. Shibumi estaba sentado un poco apartado de los demás comiendo fideos fritos cuando de pronto dijo: Pensé en todo tipo de monstruos cuando era niño. ¿Monstruos? ¿Como Godzilla y esas cosas? No, bueno, eso también. Siempre hay cosas en la televisión. Dolphin, que había estado escuchando en silencio, de repente se levantó al teléfono. ¿Soy yo? ¿Es la casa de Kate? Oh, ¿sigue en la escuela? Por supuesto, sí. Cuando llegue a casa... No, voy a volver a casa ahora. ¿Qué era todo eso, Dolphin? Con una sonrisa vergonzosa, Dolphin cogió la foto de su escritorio y se la enseñó a los demás. Una mirada a Kit, y fue obvio que era el hijo de Dolphin. ¿Piensa usted pedir a Kit que nos haga llegar algunos diseños para nosotros? ¡Buena idea! Un niño que no se detenga en la vida artificial. Debe ser y será capaz de llegar con algo nuevo y único. Monstruos, ¿qué es lo que estamos tratando de crear? Y así, las formas de vida originales que la pandilla salvaje estaba tratando de crear llegaron a ser llamados Digimon, monstruos digitales. El hijo de 10 años de edad de Dolphin de buena gana dibujó un Digimon tras otro. Era un dibujante entusiasta y agrupaba Digimon de acuerdo a sus atributos, incluso asignaba niveles numéricos a sus habilidades y fuerza vital. Teniendo en cuenta la vida artificial del principio, tales como los autómatas celulares de Von Neumann y el juego de la vida que habían surgido a partir de los juegos de computadora, Dolphin creyó natural que se debía utilizar aspectos personales de videojuegos. Mirando los dibujos de Kit, Tao se dio cuenta de que podrían ser divididos en pre- y post-púberes. Kit probablemente no tenía esa intención, pero Tao se dio cuenta de que el Digimon podría heredar las características de sus formas anteriores a medida que crecían. Insistió en que la evolución a largo plazo era esencial para estos Digimon y se lanzó a crear un algoritmo. Pero si se incluyen los elementos necesarios para la evolución, ¿no es demasiada planificación de antemano? Sí, tiene causa y efecto. Estoy de acuerdo en que tiene que haber una base, pero no creo que la evolución de un Digimon tenga que ser solo la absorción de datos para crecer cada vez más. Todo lo que debemos hacer es darles formas y acciones básicas. Yo no sé si a eso le podamos llamar vida, pero necesita algo. Yo no sé el qué. Shibumi, que había estado trabajando discretamente en uno de los equipos de espaldas a otros, dijo sin volverse: Entelequia. Todo el mundo lo miró con sorpresa. ¿Qué es eso? Creo que tiene algo que ver con Aristóteles. ¿Qué quieres decir con ello, Shibumi? Quiero decir, estamos hablando de fuerzas externas que dan vida a algo sin vida. No hay necesidad de incluirlo a los Digimon. Hay un montón en este mundo. ¿Este mundo? Con una sonrisa amarga, miró al margen de la expresión de Shibumi. Los Digimon solo pueden vivir en su mundo. No tienen nada que ver en el mundo real. Shibumi permaneció en silencio. El resto del grupo regresó a su investigación. Mientras Daisy le daba consejos a Tao, ella continuó trabajando en su propio proyecto, que era encontrar una interfaz entre el mundo real y la red.
Los Digimon que existían en su ideal eran algo así como el Dynabook propuesto por Alan Kay, una computadora para la terminología de hoy. Algo totalmente inalámbrico con lo que podría acceder a la red y recuperar información en cualquier momento. Estaba destinado a ser algo tan simple que hasta un niño podría utilizarlo, pero Daisy pensaba más como una representación del bien adecuada a la inocencia de un niño para descubrir el territorio de la red. Llamó a su interfaz de red el Arca. Quería algo que te hiciera sentir como si estuvieras dentro de la red en lugar de mirarlo desde afuera. Finalmente, a Dolphin se le ocurrió el programa núcleo del Digimon, el Digicore, y los Digimon primitivos nacieron en el mainframe de la pandilla salvaje. A comienzos de verano de 1985, una de las terminales del laboratorio de Dolphin se creó para mostrar el mundo de los Digimon, y con el tiempo, los experimentos de la pandilla salvaje habían empezado a llamar la atención de estudiantes y profesores por igual. Empezaron a aparecer en el laboratorio para ver qué estaba pasando. Los Digimon todavía eran nada más que código representado por puntos o píxeles, pero ya eran autónomos y parecían con deseos de vivir y luchar contra más grandes que ellos mismos. Fue entonces cuando se les dio nombre a los diversos tipos de Digimon. Las reglas eran simples. Se escogía una palabra que descubriera a cada uno de ellos, se cortaba y se le añadía el mon, de monstruo al final, Agumon, Leomon, Devimon, etc. Por supuesto, fue a Kid a quien se le ocurrió esta idea. La casa de Dolphin estaba a 2 cuadras de distancia del centro de investigación. Aún así, él ya se había encargado de dirigir cables desde el laboratorio hacia una terminal del centro de su casa, aunque esto era ilegal. De esa manera podría monitorear a los Digimon desde su propio hogar. Desde luego, a su esposa y a Kid les pareció buena idea, motivo por el que Kid notó algo importante antes que la pandilla salvaje, y no había sido precisamente por culpa de ellos. Habían estado más ocupados, concentrados en la improvisación de sistemas y en las pruebas de nuevos algoritmos. Pero más que eso, Kid era simplemente quien le ponía mayor atención a los Digimon. Papá, algo raro ocurre, dijo Kid en el momento en el que Dolphin ponía un pie en la puerta. Acababa de llegar a casa después de regresar del laboratorio. ¿A qué te refieres con raro? ¡Mira! Dolphin miró el monitor que mostraba el Digimundo. Mientras Garurumon y Kuwagamon estaban muy ocupados peleando en la esquina de la pantalla, otro Digimon parecía estarlos mirando a ellos muy fijamente. ¿Cuál Digimon es ese? No lo sé. No era de extrañar que Kid estuviera sorprendido. Aunque él mismo había tenido que ver con el diseño de todos los Digimon, todos ellos se habían quedado en una matriz de puntos o píxeles y posteriormente se habían convertido en un código. Algunos eran fáciles de identificar, pero otros fueron imposibles de deducir cómo eran que lucían originalmente. Bueno, hay un montón de diferentes Digimon. No es de extrañar que algunos actúen de manera diferente a los demás. Después de todo, eso es lo que esperamos que suceda. Vamos, es hora de ir a cenar. Dolphin se dirigió con Kid a la cocina, sin alguna otra idea para ese inmóvil Digimon, el cual parecía estar mirando ahora directamente el mundo real. Después de que Dolphin, Corley, Babel y Tao se habían ido ya a casa, Daisy se quedó en el laboratorio escribiendo el programa del Arca a través del método de ensayo y error. En uno de los monitores sobre su escritorio había un diagrama de flujo del programa del Arca, y el resto mostraban el Digimundo, donde ambiguamente un Digimon parecía estar contemplando el mundo real desde su pantalla. Sin darse cuenta, ella le sonrió y le saludó. Ya era tiempo de que volviera a su propia investigación, que había recibido por parte de un hippie japonés acerca de ciertos aumentos en una compañía de computadoras personales, que después de la graduación la habían invitado a unirse a la compañía, pero para eso necesitaba primero su doctorado. Tenía una limitada cantidad de tiempo para invertir en los Digimon. Por esa razón se apresuraba en completar el Arca como una forma de comunicación con el mundo Digimon. Tao ya había finalizado los algoritmos de la evolución y le estaba ayudando en terminar el programa Arca, pero aún no habían encontrado el concepto adecuado que le permitiera la comunicación entre ambos mundos. Sería hasta dentro de unos pocos años, hasta el siglo XXI, cuando lo lograrían. El siglo XXI lucía como un futuro muy distante al tiempo en el que ella era apenas una niña, o al estreno de la película de la cual conseguiría su apodo.
El año 2001 tendría un sitio especial en el corazón de Daisy. Ese año, ella tendría 30, ni siquiera podía imaginarse entonces. ¿Iba a estar casada? ¿Tendría hijos? ¿En qué estaría trabajando en ese entonces? Sentía algo de emoción y una vaga incertidumbre. Después de un rato de haber estado soñando despierta, se dio cuenta de que aún no le había dicho a su compañera de dormitorio que llegaría tarde. Tomó el teléfono, pero no había línea. Qué extraño. Me pregunto qué andará mal. Ninguno de los teléfonos funcionaban. De repente era consciente de lo lejos que se encontraba la escuela a los laboratorios y de lo sola que estaba, exceptuando a los Digimon de la pantalla. Suspiró y se dejó caer en una silla como si estuviera dormida. Sentía como si Dios le estuviera diciendo que era momento de irse. Debía ponerse de pie, tomar las llaves de su carro e irse. Pero justo en ese momento, un ruido rompió el silencio. ¿Qué? Era el sonido de algo rasguñando con fuerza. Daisy miró la puerta. ¿Habría alguien ahí? Se levantó de su silla en silencio y se movió lentamente hacia la puerta, escuchando con atención. No podía oír mucho por el sonido del ventilador. ¿Era alguien jugando una broma? ¿Babel? Abrió la puerta. Todo lo que podía ver eran las luces en el estacionamiento. La brisa cálida de la noche le alborotó el cabello. Se quedó mirando a su alrededor unos instantes hasta que sus mejillas se enfriaron. No había nada. Era hora de volver a casa. Con ese pensamiento se dio la vuelta, pero se encontró con cara con una vista escalofriante. ¡Rasguños! Rasguños profundos cubrían toda la puerta. Parecía como si una enorme bestia hubiera arañado el exterior de la puerta con sus garras. Rápidamente corrió hacia dentro y cerró la puerta, respirando con dificultad, diciéndose a sí misma que debía calmarse. No había ningún animal en Palo Alto que pudiera dejar marcas de garras de esa manera, no al menos que ella hubiese escuchado. Pero eran sin duda las marcas de garras. Sin pensarlo, se había movido hacia el centro de la habitación. Sabía que pararse demasiado cerca de la pared podría ser peligroso. Intentó llamar por teléfono de nuevo, pero seguía sin funcionar. Se dio cuenta que la red de una línea conectaba la computadora central del laboratorio con el campus, y esta seguía funcionando. Daisy corrió hacia los teclados, escribió un correo electrónico en la computadora que tenía al lado de ella y lo envió a toda la universidad. Algo faltaba. El Digimon que había estado en la esquina inferior derecha, el que parecía estar viéndola, ya no estaba. Daisy abrió una ventana de visualización y echó un vistazo al Digimundo. Se estaba propagando rápidamente por la red, y no había duda de que pronto habría una explosión igual a la del periodo cámbrico. Sin embargo, por el momento todavía era imposible verla en su totalidad. No se encontraba por ningún lado ese Digimon desconocido. Miró por toda la red de códigos y se dio cuenta de que se encontraba en un lugar donde parecía haber una gran cantidad de datos. Hizo zoom sobre él. Estaba en un área en forma de L que le parecía extrañamente familiar. Se veía exactamente como el laboratorio de Dolphin. ¿Qué diablos? Había un punto que representaba una forma de vida digital en ese espacio en forma de L. ¿Esa soy yo? Había un zumbido en sus oídos. Sabía que tenía que averiguar lo que estaba pasando lo antes posible, pero en realidad no lo quería saber. Sus pensamientos estaban congelados. La zona que estaba mirando fijamente no era aquella con forma de L, sino un lugar a las afueras de ella misma. Un punto igual de grande que la mitad del edificio estaba moviéndose. Oyó un ruido parecido al gruñido de un animal. Se dio la vuelta. Estaba todo oscuro afuera de la ventana. No podía ver nada. Obviamente no podía. ¿Cómo podría hacerlo? No podría ver algo que no existiera en el mundo real. Pero entonces, el edificio empezó a crujir y balancearse. El animal parecía estar apoyado en el techo y moviendo el edificio. Daisy gritó y se tapó los oídos. Las luces colgantes y todas las pilas de papeles del escritorio caían contra el suelo. Esto no puede estar pasando. No era esto lo que investigaba. No hay forma de que el mundo virtual pueda filtrarse con el mundo real. Solo estoy imaginando cosas. Daisy golpeó el monitor que mostraba el Digimundo contra el suelo. Destruyó monitor tras monitor. Luego abrió la puerta al sótano y bajó corriendo para apagar todos los interruptores de la computadora central. Su respiración entrecortada hacía eco de sus propios pensamientos en esa habitación. De repente, se oyó otro golpe violento en la puerta. Se tapó los oídos y se agachó. Cerrando fuertemente los ojos, se decía a sí misma que tan solo era un sueño y que simplemente había imaginado cosas. Soltó un fuerte grito cuando algo la tomó por el brazo. ¡Daisy! ¡Tranquilízate! ¡Soy yo! Shibumi. Él siempre había sido muy distante, pero ahora hablaba muy seriamente. La policía del campus afirmó que los acontecimientos de esa noche fueron el resultado de un huracán. La pandilla salvaje no pensaba igual.
Los Digimon seguían evolucionando, y esa noche algunos de los Digimon desaparecieron de la computadora central. El equipo temía que un gusano pudiese dañar la red, por lo que no había manera de que fueran tras los Digimon desaparecidos. Continuaron sus experimentos, pero en 1986 los fondos de sus patrocinadores en Japón se terminaron. Dolphin trató de apoyar el proyecto con su propio dinero, pero no era viable, y finalmente el proyecto fue disuelto. Una pequeña fiesta de despedida se llevó a cabo en el ya despejado laboratorio. ¿Ah? ¿Dónde está Shibumi? Al parecer, el solitario hombre japonés ya se había regresado a su país. Daisy miró a su escritorio donde siempre se había sentado a espaldas a ellos trabajando silenciosamente en los sistemas de la red. En su escritorio solo quedaba un disco flexible azul de unas 5 pulgadas. 6 meses después, cuando se encontraba haciendo un trabajo para una interfaz gráfica en una compañía de computadoras personales, recibió un correo electrónico que estaba a un apodo familiar. Era de Tao. Estaba viviendo en Japón con la mujer japonesa con la que se había casado cuando todavía era un estudiante, y ahora trabajaba para una empresa de computación rival. Había pasado un tiempo desde que alguien me llamaba Daisy. Sus labios entornaron una sonrisa mientras leía el correo electrónico. ¿Cómo has estado? ¿Recuerdas el disquete azul que Shibumi dejó? En realidad, lo miré de inmediato, pero no estaba seguro si debía o no contarle a alguien más. Pero debido a lo que te pasó, creí que tenías derecho a saberlo. Daisy dudó en seguir leyendo. Shibumi la había salvado aquella noche. Había sido su samurái. ¿Qué habría hecho? Al parecer, Shibumi no solo se hizo cargo de su propia investigación, también se encargó de agregar algunos algoritmos para mi programa de evolución, Entelequia. ¿Evolución? Ahora que lo pensaba, él le había dicho algo acerca de la clave de la evolución de los Digimon, y esta estaba en el mundo real. La carta de Tao terminaba diciéndole que no había oído hablar de Shibumi en los últimos 6 meses. Daisy se dijo a sí misma que los Digimon ya no tenían nada que ver con ella. Sin embargo, la propagación de los Digimon por el mundo se había dado de una manera inesperada. Los datos de los Digimon se habían filtrado en la red y se habían hecho de dominio público. Un fabricante de juguetes japonés utilizó estos datos en sus juegos portátiles, que muy pronto se hicieron populares entre los niños de todo el mundo. Un día, mientras iba de compras en el centro comercial, pasó al lado de un niño que jugaba con uno de esos juegos en forma de huevo. Al verlo, pensó que el proyecto en el que había trabajado, el Arca, estaba a un paso más cerca de convertirse en realidad. Sin embargo, no volvió a pensar en los Digimon después de eso, no al menos hasta el año 2001.